Si hablamos de futbolistas icónicos de la selección chilena, hay uno que indudablemente se destaca en esa lista. Ese es Patricio Nazario Yáñez Candia, uno de los mejores delanteros de todos los tiempos que ha tenido Chile, además considerado por muchos como uno de los mejores extremos sudamericanos de los años 80 y 90, y un jugador que habita en lo profundo del corazón de los chilenos y en el inconsciente colectivo de estos por aquel mítico gol marcado a Paraguay en un partido válido por las eliminatorias rumbo al Mundial de España 82. En el día de hoy haremos un recorrido de su carrera al estilo de la otra mirada del fútbol, aprovechando que esta semana estuvo de cumpleaños, lo cual es una oportunidad perfecta para redescubrir a este jugador de manera más profunda. Para comenzar, debemos mencionar que Patricio Yáñez nace el día 20 de enero de 1961 en la ciudad de Valparaíso, puerto principal de Chile, ubicado a 120 kilómetros aproximadamente de la capital del país, Santiago. Dicho sea de paso, fue a esta ciudad, fue a este puerto, en el que desembarcaron por primera vez los ingleses que trajeron el fútbol a Chile. También hay una particularidad que tiene Patricio Yáñez que lo diferencia de los demás futbolistas de la época y que lo diferencia incluso de muchas de las personas de esa época, que fue que en su adolescencia compitió por su liceo, por su colegio, en atletismo, y que en el año 75, con 14 años, compite en un torneo nacional de atletismo y logra la impresionante cifra de 11.8 segundos en 100 metros planos, una cifra que posteriormente superaría. Asimismo, paralelamente, jugaba al fútbol amateur en su equipo Alto Florida de Quilpué, ciudad que se ubica cerca de Valparaíso. Y en esta dinámica de vida es descubierto por Eduardo Silva, el gerente técnico de un equipo llamado San Luis de Quillota, un equipo pequeño que no tenía grandes luces ni grandes reflectores, pues Quillota es una ciudad pequeña a diferencia de Valparaíso, Santiago, la capital, o Concepción y Temuco, ciudades grandes, pero que este personaje logró hacer de San Luis de Quillota una de las capitales del fútbol chileno entre los años 77 y 82, pues descubrió a Patricio Yáñez y otros jugadores míticos en el fútbol chileno que formaron una alineación de ensueño para aquel equipo de San Luis. Entre los futbolistas que también destacaban estaban Víctor Pititore Cabrera, un centrodelantero, un goleador maravilloso, que salió goleador del campeonato de segunda y de primera con San Luis y que también logra ser el campeón de goleo del campeonato de primera con Regional Atacama, que jugó en clubes importantes del país como La Serena, Deportes Concepción y Colo Colo, el equipo más grande de Chile. Y cerrando ese tridente ofensivo estaba Jorge Piringa Muñoz, jugador espectacular, de grande capacidad, que jugó en Huachipato, Audax Italiano, clubes importantes aquí en Chile. También tuvo una experiencia en el Mallorca de España y jugó 4 partidos por la selección chilena. Y otro jugador que se destacó en esta época fue Alex Martínez, un defensa que tras sus buenos pasos en San Luis ficha por Universidad Católica y posteriormente por Universidad de Chile, dos de los clubes más grandes del país, y que cuenta también con 4 partidos por la selección, destacando sus partidos en la Copa América del 87, en la cual Chile llega a la final frente a Uruguay. En estos años vimos un equipo muy importante y muy eléctrico en San Luis de Quillota, y Patricio Yáñez llamaba la atención por esta particularidad que mencionamos anteriormente y que lo harían definirse a él como un jugador distinto a los demás y muy, muy particular. Él amalgamaba de manera perfecta la capacidad técnica de un jugador, que era lo más importante en aquella época, es decir, su destreza, su habilidad con el balón en los pies y esa capacidad atlética que le permitía optimizar su rendimiento, haciéndolo un jugador único e irrepetible y muy codiciado por aquellas características. En concreto, para fundamentar aún más esto, yo, para ser antropólogo sociocultural, para optar a aquel título, hice memoria de título de un tema muy importante, que es el cambio cultural que ha tenido el fútbol chileno y el fútbol profesional chileno. Es decir, cuáles eran las aptitudes que predominaban para que un chico fuese futbolista profesional en los años 70 y cómo eso ha ido evolucionando hasta la actualidad. Para ello entrevisté a futbolistas profesionales de distintas épocas que mediante sus testimonios pude ver cómo se ha gestado ese cambio cultural.
En la época de Patricio Yáñez debemos mencionar que lo que se priorizaba era la capacidad de futbolista con el balón en los pies, es decir, su técnica. No importaba tanto el aspecto físico, era algo secundario. De hecho, destacaban en el país muchos futbolistas que en el día de hoy tendrían sobrepeso para los preparadores físicos. Sin embargo, en esta época, en los años 70, surge la figura muy importante de Nelson Oyarzún, un entrenador que fue a estudiar a Alemania y otras partes de Europa y que al volver a Chile trajo innovadores métodos de entrenamiento que aplicó en las pretemporadas y en las temporadas de sus respectivos equipos como Ñublense de Chillán. Le apodaban por eso mismo el consomé, pues él les daba una especie de sopa con sal que les ayudaba a recuperar la salinidad perdida a sus jugadores en los entretiempos, para que en el segundo tiempo fueran con mejor capacidad para ganar ese partido en lo físico. Y varios de los jugadores que entrevisté para mi memoria, pertenecían al club Malleco Unido, un equipo de Angol, que en el año 77 también fue un equipo muy importante que tuvo su mejor campaña en la historia al estar muy cerca de ascender desde la segunda división a la primera división, perdiendo una liguilla contra Cobreloa. Y varios de estos futbolistas me relataban que uno de esos entrenadores que aplicó de cierta manera los métodos de Oyarzún fue Alicel Bermar, un entrenador importante en la época que dirigió Malleco, Naval de Talcahuano y el mismo San Luis de Quillota. Y él, en las pretemporadas y en los entrenamientos, le daba énfasis a la alimentación y lo físico. Y ellos, los futbolistas entrevistados, viéndolo en retrospectiva, consideraban que este aspecto físico, si bien no era lo más relevante en su rendimiento, sí ayudó a optimizar ese rendimiento y esas capacidades técnicas que le permitieron destacar de otros equipos que tenían un nivel técnico o un nivel de talento similar. Permitió que Malleco, un equipo que estaba a mitad de tabla, también pudiese acceder a esa liguilla y casi lograr ascender a primera división. No obstante, no fue algo tan extendido en Chile. Pero Patricio Yáñez era la encarnación pura de esto, pero no va más allá de los métodos de entrenamiento, sino forma parte de su identidad propia como persona, como mencionamos anteriormente. Y amalgamando de manera perfecta esas capacidades técnicas y físicas, se hizo un jugador muy apetecido por el entrenador de la selección chilena de ese entonces, don Luis Santibáñez. Y Luis Santibáñez lo convoca a la selección chilena con 18 años, siendo un jugador de segunda división. Y más allá de esas capacidades técnicas y físicas que tenía Patricio Yáñez, que lo hacían un jugador único e irrepetible, para Luis Santibáñez, que tenía un esquema de juego más defensivo, lo hacían un jugador que venía como anillo al dedo, porque para los contraataques necesitaba un jugador que se destacara por su velocidad, y Patricio Yáñez tenía un recorrido y una velocidad impresionante, haciéndolo el jugador ideal para Luis Santibáñez. Y vaya que lo fue. Patricio Yáñez cuenta que cuando es llamado a la selección, el taxista lo lleva a la concentración, al lugar de la concentración que aquí en Chile se llama Juan Pinto Durán, y le pregunta a qué va, y él dice que va como jugador. Y podemos decir que el taxista no lo conocía y que no era tan conocido en el medio nacional, sobre todo porque no jugaba en primera división, pero sí era conocido por los periodistas y personas que seguían la segunda división y por Luis Santibáñez, un personaje con un ojo muy meticuloso que más allá de ver a los jugadores en primera división y que estaban en el extranjero, también se dio el trabajo de ver a jugadores que estaban en la segunda división. Y digo se dio el trabajo porque realmente era un trabajo. No es como hoy que existen los medios tecnológicos para poder ver a un jugador en cualquier lugar del mundo. Él realmente fue y veía esos partidos y lo deslumbró la capacidad de este extremo por derecha, que era Patricio Yáñez. Lo nomina a la selección siendo un jugador de segunda división. Y aquí Patricio Yáñez juega la Copa América del año 79, que fue una copa en la cual Chile rasguñó la gloria. Una Copa América que Chile pierde en la final frente a Paraguay, donde se jugaron 3 partidos para definirla, y que Patricio Yáñez fue un jugador importante en esta Copa América, jugando 6 partidos, anotando un gol y brindando una asistencia. Aquí él hace un gol frente a Venezuela, donde le ganan 7-0 a este equipo, y que si bien Luis Santibáñez aplicaba de manera usual su esquema defensivo, también cuando lo requería podía aplicar de buena manera un esquema ofensivo,
y ante un equipo como Venezuela supo aplicarlo de manera impresionante, teniendo jugadores muy buenos técnicamente que le permitían hacer aquello también. Y Patricio Yáñez luego, dicho sea de paso, es el futbolista más joven chileno en marcar un gol en Copa América a los 18 años. Luego de eso, de un gran cometido de Chile en esta Copa América que rasguñó la gloria, Luis Santibáñez se mantiene como técnico y encabeza las eliminatorias rumbo al Mundial de España 82, que fueron 4 partidos. Y hay partidos de ida y vuelta que Chile jugó frente a Paraguay y frente a Ecuador. Y en el partido frente a Paraguay, en el partido mítico por el que se recuerda a Patricio Yáñez, es un partido muy, muy importante y de cierta manera era un clásico en esa época, pues ya se había jugado la final de la Copa América 79. Chile tenía muy buenos jugadores, pero Paraguay también. La mayoría de sus jugadores estaban en Olimpia de Paraguay, que en esa época ganaba todas las Copas Libertadores que habían. Y aquí Luis Santibáñez mantiene un esquema no defensivo desde el inicio, sino él sale a buscar el partido en los primeros minutos. Hay algunos cabezazos en el área rival, en el área de Paraguay, y también sus laterales desbordaban constantemente en los primeros minutos. Sin embargo, Paraguay, con ese poderío de jugadores que tenía, se le vino encima y ya Chile se replegó en defensa la mayor parte del partido con 5 futbolistas en defensa, entre los que destacaban Elías Figueroa, Lizardo Garrido y Mario Soto, un jugador importante con Cobreloa, que rasguñó la gloria también de la Copa Libertadores. Aquí, la figura de la defensa en concreto y la figura del arquero Mario Ben fueron muy importantes para mantener el arco en cero. Y Chile gana este partido en Asunción como visitante por un gol y un arranque de Patricio Yáñez. Aquí, Gustavo Moscoso, un mediocampista chileno, intercepta un balón de Paraguay aproximadamente en el campo chileno a la mitad de la cancha y pone un pase en profundidad al espacio para Patricio Yáñez, quien hace una diagonal desde la derecha a la izquierda. Ahí se puede ver claramente su gran velocidad, sacándole un buen trecho al defensor paraguayo y ya entrando al área define de una manera muy importante de revés, de una manera muy linda, marcando ese gol 1-0 con el cual Chile vence a Paraguay, dándonos uno de los momentos más icónicos del fútbol chileno, por el cual Patricio Yáñez se encuentra en el inconsciente colectivo y en el corazón de todos los chilenos, diría yo, más allá de aquellos que lo vieron jugar. Pues las nuevas generaciones crecieron escuchando a aquellos padres y aquellos abuelos que recordaban ese gol mítico y eufórico de Patricio Yáñez a los paraguayos. Ese triunfo fue una hazaña para Chile, pues para poder repetir un triunfo en Paraguay tuvieron que pasar 28 años y fue la selección de Marcelo Bielsa que lo consiguió en el año 2009. Ya tras ese partido, Patricio Yáñez sigue jugando las eliminatorias como un jugador fijo y como un jugador de segunda división, como dato anecdótico, y también marca un gol frente a Paraguay en el partido de aquí donde Chile gana 3-0, donde en un balón dividido, con su capacidad, con su agilidad, logra vencer al defensa y también pasa al arquero y marca un gol casi a puerta vacía con uno de los defensas intentando adivinar a dónde va a ir ese gol. Uno de los goles más recordados también de Patricio Yáñez luego de ese gol en Paraguay. También es importante mencionar que Patricio Yáñez, tras estas eliminatorias, juega el Mundial de España 82, siendo también un jugador de segunda división, pues San Luis de Quillota ganó el campeonato de la segunda división del año 80 y Patricio Yáñez juega en el año 81 en primera división, pero en el año 82 San Luis desciende nuevamente para jugar en la segunda división, por lo cual Patricio Yáñez juega entre dos campeonatos importantes, la Copa América 79 y España 82, el Mundial, como un jugador de segunda división en Chile. Y ya en el Mundial de España tiene un gran cometido, tiene buenas actuaciones, sin embargo Chile pierde los 3 partidos de fase de grupos y es recordada esta selección como una selección que pudo haber dado mucho más y de las cuales se tenía una gran expectación. Sin embargo, pierde los 3 partidos y no puede superar la fase de grupos, quedándose en el camino en este mundial. Sin embargo, Patricio Yáñez se queda en España y
el agente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Minguela, le ofrece quedarse para la pretemporada en el club y la pretemporada la realiza Patricio Yáñez con ellos y al final de ella el Fútbol Barcelona decide ficharlo. Sin embargo, debido a los pocos cupos de extranjeros que había en esa época, es decir, habían 3, no le ofrecen fichar en el club principal, en el club de primera división, porque esos cupos estaban ocupados por Diego Maradona y también por Bernd Schuster, uno de los mejores jugadores del mundo en aquella época, por lo cual le ofrecen jugar en la filial, en el equipo de segunda división. Sin embargo, Patricio Yáñez se niega y a poco tiempo de finalizar el mercado de fichajes, ficha por el Real Valladolid de España. En este club es toda una leyenda, pues en los 4 años en que estuvo en el club derrochó habilidad y velocidad por la banda derecha y es una leyenda porque fue uno de los artífices de uno de los campeonatos más grandes y más recordados por el Valladolid en su historia, la Copa de la Liga del año 84, en el cual vencen al Atlético de Madrid en la final. Y si hay una actuación para el recuerdo de Patricio Yáñez en su etapa en el Valladolid, fue aquella frente al Fútbol Club Barcelona en el año 1983, siendo un dolor de cabeza insoportable para la defensa. En este partido vemos a un extremo muy veloz, ágil, que protege muy bien el balón, que recorre toda la banda, interceptando balones en su terreno propio, teniendo un importante recorrido defensivo, que en ocasiones recorría ambas bandas, de gran técnica en velocidad, por lo cual costaba mucho quitarle el balón. Bernd Schuster le cometió muchas faltas en ese afán de robarle el balón a Patricio Yáñez. También tenía unas grandes diagonales. Esas diagonales eran una característica del estilo de juego de Patricio Yáñez, que se ven también muy reflejadas en aquel gol que hace frente a Paraguay, aquel mítico gol en Asunción que forma parte del inconsciente colectivo del chileno, como mencionamos anteriormente, pues él recibe el balón de un pase en profundidad hacia el lado izquierdo que él tiene que hacer la diagonal desde el lado derecho, por lo cual llega hacia el lado izquierdo y posteriormente llega al área y anota aquel gol. En concreto, fue fundamental Patricio Yáñez para el primer gol del Valladolid, pues tiene un desborde a perfil cambiado en el lado izquierdo, elude a 2 jugadores del Barcelona, llega en línea de fondo, llega al área del Barcelona y dispara, y aquel disparo el arquero da rebote y su compañero Pepín lo captura, convirtiéndolo en gol en el minuto 32. Y en el segundo gol, él da la asistencia, recibe un balón a 3/4 de cancha, llega hasta el área y inteligentemente hace un freno que permite que el arquero descuide el arco, permitiéndole a su compañero que venía por el centro da Silva anotar aquel gol, brindando una asistencia muy generosa. También, tras esta etapa en el Valladolid, en el cual juega 126 partidos y anota 21 goles, es cedido al Zaragoza, club en el cual juega aproximadamente una temporada, jugando 33 partidos en total y anotando 6 goles. Ya en el año 87 es transferido definitivamente al Betis, club donde también dejaría grandes sensaciones, jugando aproximadamente 3 temporadas y un total de 57 partidos y 3 goles, caracterizándose también por su gran capacidad de asistir a sus compañeros, como mencionamos anteriormente. Ya en el año 90, Universidad de Chile hace el esfuerzo de repatriarlo y juega por uno de los equipos más grandes del país. Sin embargo, un contrato que aparentemente tendría una duración de 4 años se ve interrumpido por las continuas lesiones de Patricio Yáñez, que no lo dejan jugar a un buen nivel aquel año y en concreto juega poco en Universidad de Chile. Por lo cual, ya al verse sin club, toma la decisión de jugar por Colo-Colo, el archirrival y el equipo más grande del país, lo cual fue tildado como una traición por parte de los hinchas de Universidad de Chile. Ya aquí tiene una actuación memorable en la Copa Libertadores, siendo importante para la consecución de esta por parte de Colo-Colo en el año 91, pues en la semifinal de vuelta frente a Boca Juniors brinda 2 asistencias que permiten que Colo-Colo gane 3-1 y acceda a la final de la Copa Libertadores. La primera asistencia la hace con un desborde del lado derecho y
lanzando un centro que descoloca la defensa y el arquero al segundo palo, que Pablo Bartichotto logra conectar para marcar el 2-0 parcial de Colo-Colo, y finalmente le da una asistencia a Rubén Martínez desde el centro del área, desde el centro de la cancha, un poco fuera del área, y lo deja solo frente al arquero, y Rubén Martínez decreta el 3-1 que permite a Colo-Colo el acceder a la final. Aquel partido también es conocido como la batalla de Macul, que tuvo muchos incidentes en cancha, y Patricio Yáñez es expulsado en aquel partido, por lo cual se pierden los partidos de la final de ida y de vuelta frente a Olimpia, partidos en los cuales Colo-Colo logra coronarse campeón. Y en la Copa América del 91, que también se juega aquí en Chile, tiene un papel muy importante. En esta Copa América, Patricio Yáñez juega 6 partidos, brinda 2 asistencias, como mencionamos anteriormente, su capacidad importante en las asistencias, y Chile obtiene el tercer lugar. Aquí, Patricio Yáñez tiene una actuación memorable frente a Colombia en el empate a 1. Juega de una manera impresionante, parecido al Patricio Yáñez que jugó ese partido mítico frente al Barcelona, muy incisivo, de una gran técnica en velocidad, que protege muy bien el balón, que cuesta poder robarle el balón, que para interceptarlo hay que cometerle muchas faltas, en concreto le cometen un penal, y aquel partido termina 1-1 y provoca una amarilla y muchas faltas por parte del cuadro colombiano. Patricio Yáñez tenía una particularidad que tienen varios jugadores chilenos en la historia. Uno de ellos es Elías Figueroa y otro de ellos es Gary Medel, que cuando jugaban por Chile, de acuerdo con Eduardo Bombalet, se les inflaba el pecho y jugaban de una manera apasionada y rendían muchísimo más que en sus propios clubes. Patricio Yáñez es este tipo de jugador que amaba vestir la camiseta nacional. ¿Y por qué es tan querido? ¿Y por qué es tan icónico? ¿Y por qué es tan recordado por las antiguas generaciones? Y que aquello le ha permitido mantenerse incluso en el recuerdo, es porque aquel jugador que vestía la camiseta de la selección tenía que hacerlo con una pasión y una entrega absoluta. Y principalmente esos son los jugadores que están en el inconsciente colectivo y son los jugadores más representativos de Chile, siendo Patricio Yáñez uno de los que se destaca en esa lista, como mencionamos anteriormente. Es también importante mencionar que hace que en su recorrido por la selección juega 44 partidos, marca 5 goles y es un jugador de los más queridos, como mencionamos anteriormente, por los hinchas. Ya en Colo-Colo, en su última etapa en su carrera, pues juega entre los años 91 y 95 en Colo-Colo. Logra ganar en el año 92 la Recopa Sudamericana, que la jugaban los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Logra los campeonatos de primera división de Chile en los años 91-93 y la Copa Chile del año 94. Y en su estadía en Colo-Colo juega el importante número de 106 partidos y anota 21 goles. Una importante cifra para Patricio Yáñez, quien se retira en el año 95, pues su deseo de continuar en Colo-Colo no puede concretarse, retirándose a los 34 años con una carrera maravillosa y formidable. Para finalizar, debemos decir que Patricio Yáñez es un jugador de los pocos que se destacaban en Europa de su generación y que supo hacerlo de gran manera, marcando diferencias en Europa y frente a clubes tan grandes como el Barcelona. Un jugador que amaba vestir la camiseta nacional y un jugador que se destacaba por esa velocidad que formó parte de su identidad y que lo distinguió de los demás jugadores. Para hacer más o menos el símil, en la actualidad Mbappé recorre los 100 metros planos en 10,9 segundos y Patricio Yáñez lo recorría en 11,5 segundos aproximadamente, haciéndolo un jugador muy rápido y demasiado rápido para su época. Si uno ve videos de Patricio Yáñez y sus desbordes y sus arranques y su velocidad, vemos un jugador con las características totalmente modernas. Por tanto, podemos decir que es un jugador adelantado a su época y un jugador único e irrepetible debido a esto. Siempre estará en el recuerdo de los chilenos y también en la mente de las nuevas generaciones un jugador tan icónico como Patricio Yáñez. Y hay que decir que las actuaciones formidables de los chilenos en Europa no empezaron con Alexis Sánchez, no empezaron con Arturo Vidal,
sino que existen desde antes, con Carlos Caselli, que estuvo incluso antes que Patricio Yáñez, y con Patricio Yáñez también concretamente. Una gran generación que estuvo a nada de poder ganar esta Copa América. Sin embargo, fue una gran generación, una gran selección que mereció esta Copa América, y que no haberla ganado no significa que haya sido una generación inferior a la generación dorada, sino era un gran equipo que debe ser redescubierto y que debe ser resignificado y valorado de mejor manera por los chilenos. Muchas veces nos quedamos por los triunfos, pero a veces el poder ganar un partido va más allá de las cualidades del rival, sino es aquello que pudiésemos decir atribuible muchas veces a la suerte o a aquel factor que no podemos controlar. Sin embargo, Chile siempre ha dado grandes muestras de gran calidad en el fútbol, teniendo 4 finales de Copa América, además de las 2 obtenidas por la generación dorada. Asimismo, su etapa en Colo-Colo le hizo justicia a su carrera también, porque permitió que se destacara en Chile, que mostrara su calidad en el escenario más grande a nivel sudamericano, la Copa Libertadores, permitiendo también que aquellos que crecieron hablando del Pato Yáñez pudiesen también verlo en carne propia a un gran nivel. Para finalizar este recorrido, es preciso destacar que el año pasado Ronaldo Nazario le escribió una carta de puño y letra invitándolo a la conmemoración de los 40 años de la obtención de la Copa de la Liga del Valladolid, escribiéndole que era una leyenda y que los aficionados del Valladolid realmente siempre tienen una sonrisa cuando se refieren a aquel gran extremo derecho, eléctrico y de gran capacidad de desborde y técnica en velocidad. Con esto vemos la gran figura del Pato Yáñez, de un futbolista formidable que nunca debe ser olvidado y que siempre debe ser valorado correctamente y de gran manera por los chilenos. También les invitamos a visitar nuestro primer capítulo de la serie ¿A qué juega Chile buscando la identidad? Pues en este capítulo hacemos el símil entre esa selección de Luis Santibáñez, que logra vencer en Paraguay en el año 81, y la selección de Bielsa, que logra también ganar, pero 28 años después. Y aquí hablamos también de Patricio Yáñez y le damos un gran significado y valoramos de buena manera también a esa selección mítica del año 79 que estuvo a nada de ganar esta Copa América.